¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por asistir a esta capacitación. Realmente es una capacitación sumamente importante y sobre todo tenemos una panelista de lujo el día de hoy. Nos acompaña desde México la doctora Aline Jiménez. Muy buenas noches, doctora Aline Jiménez. También con nosotros se encuentra el doctor James Molina, quien nos va a acompañar en esta capacitación sumamente, como les vuelvo a mencionar, sumamente importante. Muy buenas noches, querido doctor Jemis. Gracias, querido Orlando. ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha claro y fuerte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta webinar que estamos realizando como institución, como caja de salud de la banca privada, que lleva el título de CIE 10 y transición a la CIE 11. Y esto debido a la importancia que nosotros como institución la estamos realizando, estamos fortaleciendo todo lo relacionado a nuestro sistema de información enfocado al área de salud y también con mucho énfasis epidemiológicamente. Y como institución y uno de los entes gestores de la seguridad social, pues tiene una gran repercusión para nosotros contar con la presencia, con la valiosa presencia de la maestra Aline Jiménez, quien es licenciada en matemáticas en la Universidad Nueva León. Tiene una maestría en estadística aplicada en el Instituto de Monterrey, en el campus de Monterrey. Eh, Actualmente está cursando el doctorado de salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, allá en México. Y es importante mencionar que es miembro activo del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Esto que va a estar en representación en el CMS, el Centro Mexicano de Clasificaciones Estadísticas. Eh, la maestra Aline forma parte de la primera generación en todo el continente americano de instructores de la CIE 11. Eh, por más de 10 años, pues fue directora de la Dirección General de Información en Salud del gobierno mexicano. Ha sido responsable de los sistemas de información, de servicios y estadísticas vitales, así como de coordinar a nivel nacional la búsqueda intencionada de muerte materna. Desde fines de la gestión 2018 es consultora internacional en todos los temas con diversos organismos internacionales, como la OPS, el BID, el UNFPA, el ORASCON. Y bueno, pues solamente mencionar que el propósito de esta webinar, a tiempo de volver a recalcar que es meramente institucional, pues tiene como objetivo que ustedes puedan comprender cuál es el concepto de la familia de clasificaciones internacionales, el cual ha sido creado para tener un lenguaje común y de esta forma, a través de este lenguaje común, pues poder comunicar, compilar, utilizar y comparar toda la información de salud a nivel nacional y también internacional. Entonces, tengo el agrado de presentar a la maestra Aline Jiménez, quien nos va a compartir a todos nosotros todo lo relacionado a este tema, a este apasionante tema de la familia de clasificaciones internacionales. Aline, adelante. Muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad agradecer bastante la invitación de la caja privada para poder presentar este tema que la verdad es sumamente relevante por el momento en el que nos encontramos en general dentro de lo que es la familia de clasificaciones internacionales de la OMS y esta mirada hacia la transición que estamos ya viviendo hacia la 11ª revisión de la CIE. Voy a permitirme poner una presentación. La idea es poder conversar con ustedes, hablarles de los puntos más relevantes y después tener unos minutitos para alguna retroalimentación o aclarar dudas. También, la verdad es que no sé si es mi internet, pero los oigo un poquito lentos. No sé si ustedes me oigan bien. Yo creo que voy a cerrar mi cámara para que pueda fluir mejor la voz y terminando la presentación la vuelvo a abrir para
para la parte de retroalimentación, si les parece. De acuerdo, Aline, sí, aunque se te escucha perfectamente, pero estaría bien que vayas apagando la cámara para mientras dure la charla. Perfecto, bueno, ahí pueden ver ya la presentación. Si me confirman, por Sí, favor. se logra ver, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, como les decía, la invitación que de nuevo agradezco que me hicieron para esta charla, pues es enfocada, me solicitaron hacer digamos que una presentación un poco amplia, porque la idea es ir desde la base de lo que es la clasificación, o más bien la familia de clasificaciones internacionales de la OMS, aterrizar en la importancia de la CIE 10 y un poco profundizar ya en la transición en la que el mundo se está moviendo hacia la implementación, adopción de la CIE 11. El objetivo es principalmente que los usuarios hoy en día, que prácticamente todos quienes nos dedicamos a la salud pública somos usuarios de la clasificación, podamos dimensionar qué es lo que implica hacer esta transición hacia la CIE 11, con la intención de planificar todos desde nuestros rincones de trabajo y desde nuestros ámbitos de competencia, poder planificar esta adopción y sobre todo asegurar de no dar pasos en falso o que vayan, digamos, descoordinados o a destiempo de los mandatos, sobre todo nacionales, que cada país tiene. Entonces, en este sentido, antes que nada, quisiera comentarles que vamos a dividir en tres esta charla. Como les decía, vamos a hacer una introducción dentro de lo que es la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Después nos vamos a entrar en la CIE 11 y la mayor parte la vamos a dedicar a hablar sobre la CIE 11 en general y su transición hacia su implementación. Entonces, bueno, nos vamos a ir desde la raíz, pero porque es importante. O sea, realmente son quizás más completas y, y más digeribles por ser concisas. Es que es un conjunto exhaustivo de categorías muy importante que son mutuamente excluyentes, que sirven para agregar datos a un nivel prescrito de especialización con un propósito específico, que buscan, por un lado, cuando uno usa una clasificación para lo que sea, ahorita estamos digamos que en el grado más amplio de esto, no solo en una clasificación de salud, sino en general, pues se busca la comparabilidad tanto en el tiempo como en el espacio. Y por eso es importante siempre que una clasificación esté basada en categorías y que tenga reglas claras y lógicas que permita que la implementación de esta clasificación pueda ser sistematizada, tanto clasificar el todo, el universo, de tal manera que siempre haya, digamos, una bolsa, una categoría para todos los componentes de este universo. Y para eso es muy importante, y lo menciono porque enseguida vamos a profundizar al respecto, que haya incluso categorías residuales donde se permita colocar a estos elementos del universo que estamos clasificando cuando no hay una categoría específica. Entonces, si nos
digamos, basamos en esta definición de clasificación es que la OMS se dio a la tarea de justamente determinar un conjunto de clasificaciones que fueron aprobadas por todos los países miembros de la OMS, de tal manera que permitieran describir diversos aspectos de la salud y en general del sistema de salud de manera uniforme, con uno de los principales objetos de ayudar al desarrollo de los sistemas estadísticos desde el nivel local, nacional e internacional. Lograr que estos sistemas estadísticos en los que, como ustedes saben, se basan las decisiones y la planificación de la salud pública, sean sistemas confiables, que nos permitan realmente principios científicos y además taxonómicos muy sólidos. Han sido desarrolladas por expertos en cada una de las materias y lo vamos a ver con más detalle adelante. Todas buscan y han tratado en su diseño de ser culturalmente apropiadas. Esto porque justamente por la siguiente característica que es su aplicación internacional. Es decir, son clasificaciones que deben de poder ser utilizadas, adoptadas en cada uno de los países miembros de las Naciones Unidas. De tal manera que además permitan en estas materias de salud la comparabilidad, no solo entre países, sino también dentro de cada país. Y además en el periodo de tiempo en el que estas clasificaciones están vigentes. Además, que también permiten una comparabilidad entre disciplinas e incluso entre servicios de salud. De esta manera, nosotros podemos ver en este diagrama que les estoy mostrando lo que es la familia de clasificaciones internacionales de la OMS, que está conformada por un componente fundamental que no es más que otra cosa que la relación entre todas las clasificaciones que la conforman, las relaciones lógicas entre estas clasificaciones, donde la columna vertebral son estas clasificaciones de referencia, que seguramente las personas que están relacionadas con la salud, la estadística, la salud pública, al menos seguros estoy que deben de conocer dos de estas tres clasificaciones. La primera es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, justamente. Después tenemos la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la CIF. Y la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud, que esta clasificación aún está en desarrollo, ya en sus fases finales, pero aún sigue en desarrollo, así que no ha sido implementada. Pero a partir de esta columna vertebral de clasificaciones de referencia, la familia está compuesta por otras clasificaciones que son tabulaciones derivadas de las clasificaciones de referencia, que conservan su estructura de manera general. Estas clasificaciones derivadas regularmente son una reordenación, o sea, hacen un orden diferente, pero basado en las clasificaciones de referencia. Y agregan en muchos casos términos adicionales o más específicos, como por ejemplo, quizás algunos de ustedes han escuchado o incluso han utilizado la CIE-O, que es una clasificación derivada de la CIE muy específica para oncología, en donde se conserva incluso
la raíz de los términos, de los códigos de la CIE, pero tienen mayor especificidad para esta línea médica que es la oncología. De la misma manera, como clasificaciones derivadas, por ejemplo, de la CIF, existe una clasificación de la CIF muy particular para la aplicación en la infancia y la adolescencia, que tiene, a diferencia de la clasificación para adultos, pues ciertas especificidades que no vienen en la clasificación de referencia. Y por otro lado, además tenemos las clasificaciones relacionadas, que estas, como su nombre lo dice, se pueden relacionar y complementar con las clasificaciones de referencia o las clasificaciones derivadas, pero aunque comparten la terminología, de cierta manera, no están basadas linealmente en estas, como por ejemplo, ¿qué tipo de clasificaciones? Quizás ustedes han oído hablar de la clasificación de seguridad del paciente, por ejemplo, o la clasificación internacional para la práctica de enfermería, o la de atención primaria. Todas estas clasificaciones son clasificaciones relacionadas que también forman parte de la familia de clasificaciones internacionales. Entonces, nosotros tenemos todo este universo, por así decirlo, de clasificaciones, dentro del cual pues vamos a centrarnos en la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿verdad? Y bueno, esta clasificación, la CIE, tiene como propósito permitir el registro, el análisis, la interpretación y la comparación sistemática tanto de los datos de mortalidad como de morbilidad que se recopilan en todo, como les decía anteriormente, en los países que son miembros de las Naciones Unidas, ¿verdad? Tanto como país como regiones geográficas y en diferentes momentos en los que se ha aplicado esta clasificación. ¿Cómo es que se logra este propósito? Pues principalmente mediante la traducción de diagnósticos de enfermedades, como decíamos, tanto de morbilidad como de mortalidad y de otros problemas de la salud que son asignados a un código alfanumérico con el que posteriormente pueden obtenerse las estadísticas para poder clasificar, por ejemplo, digamos, estos son los principales, pero hay muchos otros rubros que pueden ser clasificados con la CIE, como son las causas de muerte, los diagnósticos, los motivos de consulta, las afecciones que se tratan en un episodio de atención, el motivo de egreso, por ejemplo, de un hospital. Y la CIE tiene categorías para poder clasificar desde las enfermedades o afecciones, tanto trastornos relacionados con la salud, causas externas de enfermedad o muerte. ¿Cuáles son sus usos principales? Pues bueno, la epidemiología en general, la salud pública, ¿verdad? Que bueno, se compone desde la epidemiología para poder obtener las incidencias y prevalencias de ciertas enfermedades. Por supuesto, decíamos ya las causas de muerte, pero también se utiliza la CIE en la parte de gestión de la salud, desde la facturación hasta la asignación de recursos, como mencionaba anteriormente, para la planificación de los servicios otorgados y en general de los programas de salud, incluso para la evaluación de los programas. ¿Quiénes son los principales usuarios? Pues bueno, los proveedores de atención médica, por supuesto, es decir, todo el personal en contacto con los pacientes, con la población que se atiende, médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera. Por supuesto, en la parte de toma de decisiones, por los responsables de las políticas, de los programas, investigadores y analistas, así como aseguradoras, financiadoras, economistas y por supuesto informáticos.
Aquí esto es muy importante mencionar que la CIE no es de uso exclusivo, digamos, del sector público, ¿no? Como mencionaba, incluso las aseguradoras de gastos médicos mayores, bueno, la CIE es parte fundamental de su operación. Y un poquito de historia, muy rápido, pero para podernos situar en que la CIE no es algo nuevo, o sea, la CIE, su primer versión fue adoptada desde 1900, imagínense, y esta primer versión contaba solo con 179 categorías exclusivas para codificar la causa de muerte. Y así fue como nació esta clasificación. A partir de ahí, aproximadamente cada 8 y cada 10 años se fueron publicando las siguientes revisiones de la CIA hasta llegar a la octava revisión. Después de ahí, las revisiones de la CIA empezaron, digamos, a durar más tiempo en adopción. La novena edición duró casi 20 años. Y como ustedes saben, la CIE 10 está vigente en los países del mundo desde 1990, es decir, más de 30 años. Y para esta fecha ya la CIE incorpora poco más de 2.000 categorías. Otra cuestión importante que tomar en cuenta y un poquito ya más de cifras como para que podamos dimensionar el impacto que tiene el uso de la CIE 10. En la actualidad, 117 países y contando notifican sus causas de defunción usando la CIE 10. Es importante mencionar que no todos han implementado la CIE para sus estadísticas de morbilidad, sobre todo la última versión. Aunque ustedes no lo crean, hay países que, por ejemplo, aún usan la CIE 9 para cuestiones de morbilidad. En más de 20.000 trabajos científicos se cita la CIE 10 y 70% del gasto mundial en salud utiliza la CIE para las cuestiones relacionadas con la asignación de recursos y reembolsos. Entonces, prácticamente yo les puedo decir que la operación de la salud pública mucho se basa en la CIE 10, ¿no? Como decía, desde la planificación hasta la evaluación y por supuesto pasando por la cuestión de asignación de recursos y costos. Y bueno, en este sentido, ¿por qué estamos atravesando ahora por esta transición hacia la CIE 11? Como comentaba, pues han pasado ya más de 30 años desde que se lanzó la CIE 10. E imagínense todo lo que ha pasado en estos 30 años, ¿verdad? Si pasamos de tener un teléfono que se marcaba con disco a tener ahora los smartphones y muchísimas cosas más que han sucedido en estos 30 años. Sin embargo, la CIE no había sido actualizada, o sea, les decía, desde el 90 estamos utilizando la versión, la revisión número 10. Entonces, pues ya era tiempo de poder alinear y actualizar esta clasificación tanto a todo el conocimiento científico que se ha generado en estos 30 años, como a la atención de las enfermedades que hasta el momento ha evolucionado. Y para lo cual quizás quienes nos escuchan que son usuarios de la CIE 10 pueden, seguramente en algún momento notaron que la CIE 10 estaba quedando corta, que había cosas que ya no nos permitía clasificar, ¿verdad? Y por otro lado, pues obviamente la tecnología pues ha avanzado de sobremanera y demanda un uso electrónico que la CIE 10 no puede dar, algo tan sencillo como el uso de la CIE dentro de los expedientes clínicos electrónicos. La misma CIE 10 dentro del volumen 2 literal prohíbe el uso de la CIE 10 dentro de los expedientes electrónicos. ¿Por qué? Porque no está preparada para eso, principalmente
lo que se prohíbe es el uso de la clasificación por médicos basado simplemente en la selección de alguna categoría. Entonces, ustedes saben, en todo el mundo, dado que la CIE no ha podido, digamos, ir al paso de la tecnología, desafortunadamente se está haciendo un mal uso de la clasificación en los expedientes clínicos. Se cuelga, digamos, ahí todo el catálogo, la lista de categorías y además se seleccionan los códigos por personal que si bien a lo mejor es médico, enfermeras, pero no tienen una capacitación para utilizar la CIE-10 de manera adecuada y esto genera problemas de calidad en la información estadística que se genera. Además de que dado que han pasado tantos años, en algunos países se han hecho actualizaciones o han agregado códigos que no existen de manera mundial, por así decirlo, han hecho numerosas modificaciones de tal manera que llega un punto en el que la CIE-10 pudiera ya no ser tan comparable como cuando inició. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada quien ha hecho algunas modificaciones para poder adaptarla a las necesidades principalmente. Entonces, en este contexto era no ahorita, sino realmente ya desde hace varios años, urgente la transición hacia una nueva versión de la CIE. En este contexto, algunas cosas importantes que considero deben saber sobre el proceso de desarrollo de esta nueva revisión es que desde 2007 se conformó el grupo directivo de revisión. Es decir, estamos en el 2023. Ya se tiene bastante tiempo desde que se inició se empezó a desarrollar esta nueva versión. O sea, no es algo que quiero que quede claro que esta versión no se hizo sobre las rodillas, ¿verdad? Tiene muchos años que se empezó a diseñar. Que sepan que existen para cada tema grupos consultivos que están conformados por expertos en la materia. Es decir, por ejemplo, cada capítulo de la CIE tiene un grupo experto con profesionales de todo el mundo que son quienes han estado aportando para poder hacer esta nueva revisión. A la fecha, más de 90 países han contribuido para esta revisión y no solo eso, sino que se han procesado más de 900 propuestas de usuarios primarios. Es decir, más adelante lo voy a recalcar, pero para la CIE-11 existe en línea una plataforma donde literal cualquier persona puede entrar y subir una propuesta o una necesidad para la conformación de la CIE-11. Muchas de estas propuestas han sido discutidas por estos grupos de revisión y esto es algo sin precedentes en la familia de clasificaciones, porque antes las revisiones, digamos que se hacían a puerta cerrada, solo por los grupos expertos de la OMS. Y ahora en esta revisión se ha abierto a los usuarios la posibilidad de dejar propuestas para poder transitar hacia esta nueva versión. Otra cosa importante pues es que se han realizado múltiples pruebas piloto y también pruebas de mapeo para asegurar la trazabilidad de la información, es decir, asegurar que la información que hemos generado por más de 30 años con la CIE-10 pueda tener una trazabilidad hacia la CIE-11, es decir, que no exista un punto de corte donde digan, bueno, es que estas estadísticas de aquí para atrás no son comparables con lo
con las estadísticas a partir de la CIA-11. Eso es lo que no va a suceder. Por eso se está trabajando en la trazabilidad. Y por otro lado, para identificar dónde está el impacto, porque seguro va a haber un impacto y ya está medido en algunos casos, eh, impacto dentro de lo que son las estadísticas, tanto de causas de morbilidad, perdón, causas de mortalidad, así como, por ejemplo, causas de motivos de egreso hospitalario. Sí va a haber ciertos impactos que pudieran incluso cambiar algunas distribuciones que conocemos hasta ahora. Entonces, bueno, eso es importante, se ha estado trabajando en ello. Y lo otro es que, bueno, la CIA-11 a la fecha está disponible, no todo el material, pero sí al menos lo esencial como la guía de referencia en 6 idiomas oficiales, entre ellos el español. Que cabe resaltar que, bueno, varios países de Latinoamérica han contribuido para poder tener este material en español y el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades justamente ha, digamos que conducido muchos de estos aportes. Eh, Quizás no lo vamos a ver con detalle, pero hay varias líneas que guían y orientan este diseño de la CIA-11. Por una parte, se ha pensado en la evaluación y seguimiento de la seguridad y la eficacia y la calidad de la atención sanitaria, cosa que hoy en día no es tan fácil. De hecho, digamos que es algo que no permite el día de hoy la CIE-10. La CIE-11 se está construyendo pensando en poder alcanzar a llegar hasta este punto. Otro punto, bueno, es los registros de cáncer, y esto tiene que ver un poco más con esta vinculación ya más natural y transparente que va a haber entre la CIA-11 y la clasificación oncológica de la que hablábamos hace rato. También se está tomando en cuenta para que responda todo lo relacionado con la resistencia a los antimicrobianos, eh, que también pueda ya tener desde la CIA-11 este vínculo entre lo que es la clasificación de un diagnóstico de una enfermedad y la evaluación del funcionamiento de una persona. Que ya no esté aislado como hoy en día tenemos la clasificación CIE-10 y la CIF, pero no existe este vínculo directo y transparente entre las clasificaciones. Para la CIE-11 se está pensando, de hecho, bueno, más bien ya está desarrollado este vínculo entre ambas clasificaciones. También, y como lo mencionaba hace rato, el tema de asegurar que esta clasificación pueda ser adaptada en certificados y registros electrónicos y ser usada en la documentación clínica. Digamos que estas son como las líneas que orientaron el diseño de la CIA-11. No me voy a ir con mucho detalle con esto porque la verdad son múltiples las características y la innovación que se tiene en la CIA-11, pero sí les voy a mencionar lo más importante. La CIA-11 tiene algunas ventajas, pero obviamente también hay algunas desventajas que se están superando, y sobre todo en las desventajas es en donde los países tienen que pensar y planificar cómo van a hacer para poder superar estas entre comillas, desventajas, porque son desventajas pensando en la situación actual y a lo que estamos acostumbrados a manejar con la CIE-10. Como por ejemplo que la CIE-11 opera 100% en línea. Es decir, existe una herramienta de codificación que está disponible, que tiene un algoritmo de codificación inteligente donde uno puede entrar libremente, colocar un diagnóstico y encontrar un código para ese diagnóstico. Suena sencillo, pero no lo es. Realmente sí se requiere una capacitación importante al respecto, pero sí es cierto
que esta herramienta reduce la curva de aprendizaje para habilitar un nuevo codificador. Sin embargo, como les digo, esta versión está disponible a la fecha solamente en línea, es decir, si no se tiene acceso a una, digamos, infraestructura tecnológica que asegure la conexión a Internet y los medios para poderla utilizar, pues podría ser una desventaja. Sin embargo, justo la idea es que los países empiecen a planear cómo van a poder cubrir todo esto para cuando la CIE 11 sea implementada. Existe una API multilingüe integrada. ¿Qué es esto? Bueno, el API es una aplicación informática que permite o que es la que nos va a permitir conectar los sistemas de información que hoy en día existen, que hoy en día manejan la CIE 10. Mediante esta aplicación se van a poder conectar nuestros sistemas de información con la herramienta, con la CIE 10 en línea para poder codificar y traer los nuevos códigos hacia nuestros sistemas de información, para que tengan una interacción automática. Sin embargo, es indispensable que cada país trabaje en el desarrollo de estas aplicaciones informáticas. Hoy en día, si ustedes tienen su sistema donde capturan las defunciones, que ocurren en los hospitales que ustedes administran, también tienen su sistema de información de egresos hospitalarios, de motivos de consulta, etcétera. Cada uno de estos sistemas va a necesitar tener una API, una aplicación que va a permitir conectar ese sistema con la CIE 11 en línea para poder codificar. Ahora, la CIE 11 a la fecha se tiene ya desarrollado todo lo que es un paquete de implementación que incluye desde una guía de referencia, una guía de transición para poder implementarla, así como las licencias de la CIE 11 que van a ser otorgadas a los ministerios de salud de cada país. Y también existen y están disponibles las herramientas para hacer pruebas de esta clasificación, así como para revisar la traducción y lo que hablábamos hace rato sobre el mapeo entre la CIE 10 y la CIE 11. Todo eso está disponible al día de hoy para su utilización previo a la implementación. ¿Cuál es una desventaja de la que pudiéramos hablar? Pues que la mayoría de todas estas herramientas están en línea y bueno, sabemos que sobre todo en nuestros países, pues todavía tenemos algunas regiones, algunos lugares en donde pues no ha podido llegar la tecnología. Insisto, para lo que es importante que todos los países planifiquen antes hacia la implementación de esta clasificación. Y bueno, otro asunto es que algunas de estas herramientas, pocas de ellas, pero todavía están en detalles finales para su liberación. Algunas cuestiones importantes ya más en sí de la estructura de la CIE 11. La CIE 11 tiene 26 capítulos, más del doble de los que tiene hoy en día la CIE 10. Las categorías prácticamente han crecido de manera exponencial, porque ahora, aparte de que esto está basado, como les digo, de manera electrónica, o sea, ya no estamos hablando de un libro de X número de páginas, sino que todo está en electrónico. Y además el código base de la CIE 11 es de 6 dígitos, no de 4 o 5, como en algunos casos que tiene la CIE 10. Además de que los códigos de la CIE 11 se pueden, digamos que ir agregando, se pueden ir, uno tiene un código base y puede ir creciendo conforme necesitemos ser más específicos y conforme obviamente nuestros sistemas de información lo permitan.
Y aquí quisiera hacer un paréntesis importante de que para la implementación de la CIE-11 es necesario modificar todos los sistemas de información que hoy en día captan los códigos con la CIE-10, empezando, como les decía, porque la estructura del código es diferente. Pero además de eso, cada sistema puede en su momento definir hasta qué nivel de especificidad quiere llegar. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta y que no es una decisión que debe de tomar cada, digamos, cada prestador de servicio. Estas decisiones se tienen que tomar de manera nacional para asegurar que toda la información va a ser comparable, primeramente, dentro del país. Algunas recomendaciones hacia la adopción y que es parte de lo que de una u otra manera he venido comentando. Primero que nada es importante que cada país pueda tener un centro nacional de referencia de manera que sea este centro el que pueda dirigir y planificar y asegurar una transición homologada dentro del país hacia la CIE-11, que tiene que ver con lo que les decía ahora, ¿sí? No es posible y no debe de ir cada prestador de servicio por su lado tratando de desarrollar APIs o de codificar incluso sin esta regulación que debe de salir principalmente desde el Ministerio de Salud de cada uno de los países. Es importante dentro de esta adopción incorporar de manera formal teorías de gestión del proyecto y de planificación estratégica, porque la implementación de la CIE-11 no es sencilla y hay múltiples cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, como les decía, desde la adaptación de los sistemas de información, el desarrollo de las APIs, pero también la adaptación de la normativa, porque como ustedes saben, y después de 30 años, mucha de la normativa que existe en los países está basada y está, digamos, normado el uso de la CIE-10 y eso también tiene que ser modificado. Es importante que todos los países en algún momento antes de implementar hagan ejercicios de mapeo y comparabilidad con sus propias cifras, hagan estudios de doble codificación, es decir, codificar con CIE-10 y con CIE-11 para que ustedes puedan verificar cuál es el impacto que va a tener la implementación de la CIE-11 en sus estadísticas. Y bueno, como he estado mencionando, planificar los requisitos técnicos y tecnológicos, así como los tiempos necesarios que se van a requerir para adaptar todos los sistemas de información que se tengan en general en el sector salud, tanto público como privado. Eso sí, insisto, con la normativa del Ministerio de Salud, para asegurar que todo vaya a ser homogéneo dentro del país. Y por último, pues también, si se tienen, que ya en muchos lugares seguramente tienen los expedientes clínicos electrónicos, registros sanitarios electrónicos, también todos estos sistemas tienen que ser adaptados para poder incorporar la CIE-11. Y bueno, yo con esto termino, un pequeño mensaje que pues todos los países que son miembros de las Naciones Unidas tenemos el compromiso de iniciar la transición hacia la CIE-11, pero más allá de eso, tenemos el compromiso de implementar la CIE-11 con el propósito de coadyuvar a la mejora de la salud de nuestras poblaciones. Y bueno, con esto termino esta charla. Les regreso los micrófonos por si hay algún comentario o algo que pudiéramos ampliar. Gracias. Jemis, ¿tienes tu micrófono cerrado? Ahora sí, gracias. Sí. Excelente presentación, Aline. Muchas gracias.
Invitamos, por favor, a los asistentes, si alguien tuviera alguna pregunta, también está habilitada la opción del chat. Voy a ceder la palabra a Einer. Einer, ya tienes posibilidad de habilitar tu micrófono. Adelante. Hola, hola. Sí, se te escucha. Adelante. Hola, gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Estaba muy concisa. Tengo una consulta. En México ya implementaron la CIE 11 y qué software, y si existe algún software o alguna herramienta informática que les haya ayudado a integrar la CIE 11. Bueno, les comento que no. En México no se ha implementado la C11. Se está, justamente México tiene una planificación estratégica desde 2021 para la implementación de esta clasificación. Este plan estratégico pues ya lleva 2 años en operación y ha incluido ya actividades que se han desarrollado como empezar digamos, a revisar y adentrarse en el mundo de estas APIs, que tiene que ver con tu otra pregunta, sobre las aplicaciones que se van a necesitar para poder conectar los sistemas de información con la CIE-11. Ya se han hecho pruebas, incluso ahorita, a la fecha ya se tienen desarrolladas APIs para poder conectar el sistema del certificado de nacido vivo y de defunción ya que se pueda codificar con la CIE-11, de tal manera que se están haciendo ahorita codificaciones dobles para poder verificar el impacto de las estadísticas y empezar a ver cómo se va a comportar, pero sigue siendo la CIE-10 la clasificación vigente en el país, y esto seguramente al menos será hasta 2025 que continúe así. Este plan estratégico incluso pues incluye, como les decía, imagínense la modificación de cientos de sistemas de información para poder adaptarlos a la CIE-11. Así como, y no podemos dejar pasar por alto, la formación y actualización de todos los codificadores que hoy en día se tienen formados en CIE-10 para que sean actualizados para el uso de la CIE-11, lo cual no es trivial. La verdad es prácticamente otra clasificación. O sea, si bien tiene la estructura de la CIE-10, requiere un fuerte programa de capacitación para poderse utilizar. Entonces, pues no, prácticamente les digo, todavía no hay fecha para implementación, pero al menos será hasta 2025. Perfecto, muchas gracias, Aline. Está pidiendo la palabra Sergio. Sergio, ya tienes el micrófono habilitado. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Doctora Jiménez. Buenas noches. Ahora sí. Una pregunta, doctora. Queríamos saber dónde se puede obtener lo que es el CIE 10, ahorita el más actualizado, que vendría a ser, si no me equivoco, el del 2022, que si no, es la última actualización. Le hablo justamente del oncológico de Santa Cruz. Nosotros andamos batallando de cómo poder conseguir un CIE 10 actualizado. Sí, bueno, la última actualización publicada por la Organización Panamericana de la Salud en español de la CIE-10 es la actualización 2018, Ah, ya. que es la actualización que incluye modificaciones importantes que ya están alineadas hacia la CIE-11. Lo que les puedo decir es que todo lo relacionado a la clasificación y codificación que hoy en día se hace en su país debe de ser normado y regido por el Ministerio de Salud del país. Entonces yo lo que recomiendo es que identifiquen al área
que en este caso está dentro del Ministerio de Salud y que es la responsable de, digamos que, normar estos temas dentro del país para que puedan hacerles llegar esta, esta clasificación más reciente que esté hoy en día implementada en el país. Muchas gracias, doctora. Y no de Gracias, qué. Sergio. Gracias, Aline. Y al respecto quisiera complementar y también respondiendo a la pregunta de Patricia Cerrudo. En Bolivia sí tenemos implementada la CIE con la actualización de la versión 2018, como lo ha mencionado. Ya venimos varios años trabajando con esa misma versión. El ente rector y administrador de manejo de las CIEs, pues, es el Ministerio de Salud a través del Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS. Cualquier solicitud que se deba realizar de capacitaciones, actualizaciones y también el de poder contar con los 3 volúmenes que tiene esta última versión de la CIE 10, pues se la tiene que realizar a través de sus sedes correspondientes de los servicios departamentales de salud, a los SNISes departamentales, o también se pueden dirigir directamente al SNIS del Ministerio de Salud. Entonces ellos son como les dije, los administradores, los responsables de la capacitación y la difusión de todo lo relacionado a la familia de clasificaciones internacionales. Gracias, Sergio. Gracias, Ali. Vamos a esperar si hay alguna pregunta adicional más. Carol Arce, ya tienes el micrófono habilitado, por favor. Buenas noches, muy agradecida por el taller que se está llevando a cabo. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de trabajar en algún hospital de la Seguridad Social. En el caso de los públicos, recién este año se implementó lo que es la CIE 10, porque hasta el año pasado manejábamos un número muy reducido de diagnósticos, y recién a partir de este año se habilitó. Y en el caso de de la seguridad social, o sea, ¿ellos igual están implementando recién o es que ya lo hacían desde hace tiempo? Esa era mi duda, por favor. De acuerdo, te voy a permitir responder esa línea, porque es más local. Efectivamente, el Ministerio de Salud ha estado trabajando fuertemente en la implementación de la CIE 10, incluso desde la versión anterior al 2018. Específicamente desde la gestión 2012 es que ha empezado a trabajar en esta implementación, tanto en el subsector público como también en el subsector de la seguridad social. Yo me animaría a decir de que todos los entes gestores actualmente que tenemos en la seguridad social cuentan y trabajan dentro de su sistema de información con esta versión de la CIE 10. Nosotros, como Caja de Salud de la Banca Privada, trabajamos con el CIE 10 con las últimas versiones actualizadas y ha sido incorporada en todos los sistemas de información que manejamos como tal. Entonces, puntualmente respondiendo a tu pregunta, Carol, pues sí, la seguridad social trabaja con las CIE 10. Seguramente algunos entes gestores con mayor tiempo de implementación, otros que recién están empezando, pero todos deberían y manejan la CIE 10 con la última versión. Está bien, muchas gracias. A ti, Carol. No veo más preguntitas. Creo que ha estado claro. Bueno, pues entonces, querida Lynn, a tiempo de agradecerte a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada por esta excelente charla que nos has dado. Ha sido muy enriquecedora, muchas cosas que hablar con el tema de la CIE 10, pero también de la CIE 11. Nos queda claro que es todavía un tiempo muy prolongado para una implementación como tal para la CIE 11. Acá en Bolivia estamos todavía en algunos sectores fortaleciendo la CIE 10, así es que nos queda un trabajo muy largo todavía que seguir planteando y bueno, pues
nuevamente a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, agradecerte, Aline, por tu valioso aporte y bueno, pues esperando contar con tu ayuda, con tu presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias, maestra Aline. No, gracias a ustedes, siempre un placer. Listo. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Gracias, Aline. Buenas noches. Gracias a todos por su participación y tengan buenas noches también.